Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo relacionado con probabilidades, para este caso de sucesos independientes. Vamos a analizar una ocasión en donde el hecho de que suceda algo no interfiere o cambia la posibilidad de que suceda otra cosa. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso tenemos un ejemplo muy parecido al anterior, en donde vemos que hay una urna que contiene 7 bolitas azules y 5 blancas, de las cuales se extraen 2 bolitas sucesivamente, pero aquí lo importante está en el hecho en que dice que es con reposición. Lo cual quiere decir que si tenemos una urna y yo saco de esta urna una bolita en el primer intento, pero después de que la saco y veo de qué color es, la vuelvo a ingresar dentro de la urna. A esto se le llama con reposición. Entonces vamos a comprender que si tenemos esto, la probabilidad de que se dé un suceso A y un suceso B, cuando los eventos son independientes, vamos a decir que es igual a la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B. Entonces, primero vamos a colocar el nombre a cada cosa. Vamos a decir que el evento A sería obtener una bolita azul. De la cantidad de bolitas azules podemos decir que existen 7. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que suceda la bolita azul, entonces vamos a decir que es 7 sobre el total de opciones que tenemos, pero recordemos que el total de opciones serían 7 bolitas azules y 5 blancas. Si sumamos las dos cantidades, el resultado sería 12, lo cual, si lo convertimos en decimales, sería equivalente a 0,583 aproximadamente. Recordemos que decimos aproximadamente porque hay muchos más decimales, aquí lo tenemos redondeado. Esto si lo pasamos a porcentaje da 58,3%, pero esta no es el final del resultado, así que vamos a continuar con la probabilidad de que suceda el evento B, pero vamos a recordar que el evento B sería, y recordamos que la cantidad de bolitas blancas, según el problema, es 5. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento B sería igual a 5 sobre 12. Aquí es donde está la diferencia con el ejercicio que habíamos realizado sin reposición. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que el espacio muestral sigue manteniéndose igual debido a que son eventos independientes. Al reponer la bolita que yo saqué al inicio, el espacio muestral no se altera y por esto el siguiente evento es independiente. Si convertimos esto en decimales, el resultado sería aproximadamente 0,416. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en esta fórmula, que cuando son eventos independientes debemos de multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Entonces vamos a decir que la probabilidad de que al sacar dos bolitas sucesivamente la primera sea A y la segunda sea B, es decir, azul o blanca, entonces el resultado se puede obtener multiplicando 0,583 por 0,416, lo cual nos da como resultado 0,243 aproximadamente. Ahora, esto para que sea más natural para la población en general, sería equivalente a un 24,3%. Recuerden que esto se logra multiplicando esta cifra por 100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la probabilidad de sacar una bolita azul en el primer intento, devolverla a la urna y sacar una bolita blanca en el segundo intento es de 24,3%. Y a continuación vamos a ver lo que es la probabilidad condicionada. Vamos a comprender que esta probabilidad hace referencia al hecho de que vamos a obtener qué tanta posibilidad hay de que suceda algo conociendo el hecho de que ya sucedió otra cosa diferente anteriormente. Para esto tenemos un ejemplo un poco
bastante complejo para que ustedes puedan trabajar esto desde un punto de vista un poco más elaborado. Vamos a ver a qué me refiero. El ejemplo dice que en una clase de bachillerato el 50% reprueba matemática, el 60% reprueba física y el 30% reprueba ambas materias. Si selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe matemáticas si ya sabemos que reprobó física? A esto es a lo que se le llama probabilidad condicionada. Y la fórmula para obtener la probabilidad condicionada es la probabilidad de que suceda B sabiendo que ya sucedió A es igual a la probabilidad de A y B dividido entre la probabilidad de A. En esto es importante entender si son eventos independientes o no. Por ejemplo, si reprobar matemática influye en el hecho de reprobar física o no. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la fórmula de esta probabilidad cambia un poco si nosotros cambiamos esta idea. En este caso, el hecho de reprobar matemática no debería de influir en reprobar física. Así que entonces, estas probabilidades se van a basar a dos cosas importantes. Primero vamos a definir quién es el evento A. En este caso, el evento A es reprobar mate. Y el evento B sería reprobar física. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener la probabilidad de que suceda el evento A, es decir, reprobar mate. En este caso no hay que hacer tanto porque ya el problema me dice que hay un 50% de probabilidades de reprobar matemática. Esto sería entonces un 50%, pero en probabilidades no es tan buena idea escribirlo en porcentaje. Por esto lo vamos a dividir entre 100 y de esta forma vamos a obtener 0,5. De verdad, intenten dividir entre 100 y 50 y se van a dar cuenta por qué quedó 0,5. Luego vamos a obtener la probabilidad de que suceda el evento B, el cual, según lo que dice el problema, el 60% reprueba física y B era reprobar física. Por esto vamos a escribir aquí 0,6%. Recuerden, dividen 60 entre 100. Pero entonces nos deberíamos de preguntar en cuál es la probabilidad de que repruebe matemática y también repruebe física. En este caso no debemos hacer mucho trabajo porque ya nos dice que el 30% reprueba ambas. Y si el 30% reprueba ambas, vamos a decir que esta probabilidad sería de 0,3, dividiendo 30 entre 100. Entonces sería simplemente aplicar la fórmula que dice la probabilidad de que suceda B, dado que ya sabemos que sucedió A, es igual. En este caso vamos a tener un poco de cuidado porque la posición de estas letras sí tiende a ser importante. Es decir, si tenemos la A en esta parte, entonces debemos de escribir la probabilidad de que suceda A en el denominador. Y por esto es importante reconocer quién es A y quién es B. En este caso, A sería reprobar matemática y B sería reprobar física. Pero si notan, la pregunta dice ¿cuál es la probabilidad de que repruebe matemáticas si ya sabemos que reprobó física? Y esto dice ¿cuál es la probabilidad de que suceda B si ya sabemos que sucedió A? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Que para esta ocasión B es reprobar física. Entonces no me sirve colocar las letras de esta forma. A mí me sirve más colocarlas de esta otra forma. La probabilidad de que repruebe matemáticas sabiendo que ya reprobó física. Entonces, la fórmula se convertiría en esto, la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Entendamos, la fórmula me indica que la letra que esté aquí
tiene que ser la letra que está aquí. En este caso, B está aquí, entonces B va en esta posición. Ahora es cuestión de sustituir los valores. La probabilidad de A y B es 0,3 sobre la probabilidad de B es 0,6, lo cual nos quedaría 0,5, que si queremos darle esto a la población en general, vamos a decir que hay un 50% de probabilidades de que una persona repruebe matemática sabiendo que ya reprobó física. Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar algo que se llaman tablas de contingencia. Son tablas que resumen la información para tratar de explicarla de una forma un poco más sencilla. Para esto es importante comprender que se debe realizar cuando tenemos muchas variables en juego. Así que vamos a ver a qué me refiero. En este caso vamos a observar que tenemos un problema en donde existen 100 personas y 85 son casados, 70 son empresarios, 10 son solteros y no son empresarios. Entonces en este momento debemos apreciar que existen 4 clasificaciones. 2 de ellas son casados y solteros. Las otras 2 son empresarios y no empresarios. Vamos a tratar de hacer una tabla en donde esto se vea reflejado. Por ejemplo, vamos a escribir por aquí. En este caso, de forma horizontal vamos a colocar al grupo de los empresarios y al grupo de los no empresarios. De manera vertical vamos a colocar los que son casados y los que son solteros. De esta forma realizamos una tabla que se vea más o menos como lo que vamos a hacer a continuación, en donde vamos a comprender que existe una parte de totales en forma horizontal y otra parte de totales en forma vertical. Esto es valioso tenerlo en cuenta porque vamos a recordar que existen 100 personas, pero no hay 100 personas de cada tipo. En realidad es unas 100 personas con todo en general. Vamos a observar que el problema nos dice que hay 85 que son casados, lo cual quiere decir que esto es un total. Aquí tenemos 85 personas casadas. Digo total porque sería el total de los casados sin importar si son empresarios o no. Resulta que hay 70 empresarios. En este caso, los que dicen empresarios también son otro total porque aquí no importa si los empresarios son casados o solteros. Luego dice que hay 10 que son solteros y que no son empresarios. Estos vamos a tener muy presente el hecho de que solamente son solteros, no son empresarios. Por eso este número 10 va por aquí. Vamos a comprender que tenemos el número 10 en esta casilla debido a que las personas que están aquí no son empresarias, pero son solteros. Y justamente el problema nos dice que hay 10 personas que son solteras y que no son empresarios. Por eso el 10 se debe escribir sobre esta casilla. Ahora, aquí se viene un juego de lógica. Si en total nosotros tenemos 100 personas y aquí tenemos 85 personas entre los casados que son empresarios y que no son empresarios, entonces yo pensaría que de los solteros que son empresarios y también no son empresarios, debería de tener una cifra en esta parte que complemente los 85 y que juntos sumen 100. Es decir, deberían de existir 15 personas que son solteras sin importar si son empresarios o no. Debido a que 85 más 15 nos tiene que dar 100. Ahora, esto nos da una información muy importante a continuación. Si tenemos 15 personas que son solteras
10 que son solteros y que también no son empresarios, entonces esto me deja solamente 5 para aquellos solteros que sí son empresarios. También vamos a observar que si tenemos 100 personas en total y el número de empresarios, sin importar si son casados o solteros, es 70, entonces la cantidad de personas que no son empresarias, sin importar si son casados o solteros, debería de ser 30. Esto debido, de nuevo, a que la cantidad de empresarios más la cantidad de no empresarios debería de sumar 100. Recuerden, 70 más 30 es igual a 100. Y esto me ayuda mucho a obtener este valor de aquí porque podemos apreciar que si la suma de los empresarios me da 70, esto quiere decir que los casados que son empresarios deberían de ser 65. De nuevo, porque 65 más 5 es igual a 70. Y si observamos, la cantidad de casados total sería 85. Entonces, esto me indica que la cantidad de casados que no son empresarios debería de ser aproximadamente 20. ¿Por qué? Porque 65 más 20 es igual a 85. Ahora queremos obtener la probabilidad de escoger una persona del condominio que sea casado y empresario. Para esto, vamos a decir que el evento A se va a definir como casado y el evento B lo vamos a definir como empresario. Vamos a comprender que el total de personas es de 100. Ahora, el hecho de que sea casado y empresario me lleva a pensar en esta casilla. Vamos a recordar que esta cantidad de personas son empresarias y también son casados. Si queremos saber cuál es la probabilidad de si elegimos a una persona al azar, sea casado y empresario, entonces vamos a decir que la probabilidad de la parte A de este ejercicio sería igual a 65 dividido entre 100. Y simplificando esta expresión, el resultado sería 0,65, lo cual es curioso porque vamos a decir que esto es equivalente a un 65% de probabilidades de que si elegimos una persona al azar de este lugar, entonces tenemos un 65% de probabilidades de que sea empresario y que sea casado. Ahora vamos a tratar de obtener la probabilidad de que del grupo de solteros el que yo escoja sea empresario. Esto es muy importante porque estoy hablando solo de los solteros. Yo no estoy hablando de todos en general. Entonces, la probabilidad se hace con respecto a la información que se tiene solo de los solteros. Esto es como decir que nosotros apartamos a todos los solteros, los colocamos en un lugar común y elegimos a alguno de los solteros y queremos saber cuál es la probabilidad de que el que vamos a elegir sea un empresario. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de la parte B del ejercicio sería igual a la cantidad de personas que son empresarias, lo cual sería 5, sobre la cantidad total de los solteros, la cual sería 15. Simplificando esto, el resultado sería 0,333 aproximadamente. Recuerden que estamos redondeando porque este valor nos da con muchos decimales. Lo cual, si lo queremos hacer amigable con la población en general, representaría un 33,3%. Cuidado con la interpretación. De los solteros, hay un 33,3% de probabilidades de que si elegimos uno al azar, este sea
un empresario. Es decir, hay menos probabilidad de que de los solteros yo elija a alguien empresario a que de las personas en general, yo cuando elija uno, sea casado y también empresario. Recuerden que esto está basado en 100 personas que se toman de un lugar específico, entonces realmente no puede ser llevado a la población total de un país porque es un estudio específico de un lugar específico. Y bueno amigos, así es más o menos como se manejan las tablas de contingencia. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.